alegre cada domingo porque es un domingo especial, ¿no? Es un domingo, algunos dicen que el sábado tenemos que cuidar, nosotros no cuidamos ningún día, observamos ningún día, todos los días son igual porque Cristo nos santificó, todos los días son santos, de lunes hasta domingo, de domingo a la lunes, pero hay algunas cosas que no podemos ignorar, todo el mundo hoy festejan, por lo menos los cristianos, festejan la resurrección de Jesucristo, ¿no? Y es algo, puedes leer hoy, por eso lamentablemente, disculpa, Américo, no tenías pista porque mandé a la Barren que recoge una revista, una hoja para enseñar algo, por eso estaba un momento ausente, una revista donde habla de la guerra, fotos de la guerra, soldados, un volcán, como que va porque está, ¿cómo se dice? Hacer chanchillos, está produciendo, muchas cosas de terremoto, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas del mundo tenemos hoy, el domingo, el mensaje que Jesucristo resucitó. Pero antes que resucitó, sabemos que Él tenía que morir en la cruz. Y a veces hablamos como si era cualquier cosa, pero era algo muy especial. Ojalá, no sé si está bien, ya tiempo que no he hecho, pero si se soplan y cortan, debe salir de cualquier revista, de cualquier periódico, una cruz, ¿no? ¿Se puede ver? Ok. No observamos ningún día, pero es historia que la Biblia dice que Jesús resucitó el domingo. ¿Sabían? Aló. El domingo, Jesús resucitó el domingo, la Biblia dice, ¿no? Te pueden decir que quiera, pero así dice el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana en el calendario judío? El día después del día de reposo, que es el sábado, y el primer día es para nosotros hoy, domingo. El sábado es para los judíos el día de reposo. Jesús resucitó el primer día de la semana, es el domingo. Y dice acá, y busque versículos, conocemos muchos versículos de la resurrección, pero quizás no hemos leído eso donde dice San Mateo 28, pasado el día de reposo, el Shabbat, zapatos, todos sin zapatos. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, que es para nosotros hoy el domingo, vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Cuando viene un ángel del cielo, solo un ángel puede pasar por terremoto. Imagínate qué poder tienen los ángeles. Imagínate qué poder tiene Dios, porque los ángeles son espíritus servidores de Dios o del diablo también, que es los demonios, y para nosotros también, dicen que son nuestros siervos también. ¿Qué poder tiene un ángel? ¿Qué poder tiene una legión de ángeles? Imagínate. Ok, voy a seguir leyendo. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaban y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Ayúdame, ha resucitado. Y también el primer día de la semana, que es el domingo hoy, los cristianos se reunieron. El primer día los cristianos, decimos por los reuniones todos los días cuando queremos, pero realmente los cristianos se reunieron el primer día porque el sábado se fueron a la sinagoga para predicar para los judíos y el domingo se reunieron. Entonces, no se preocupen si alguien dice: ¿por qué no te reúnes el domingo? Tienes que reunirte el sábado. No te preocupes, pues realmente el miércoles o el jueves o cuando quieres, ¿no? Pero mejor es cuando todos se reúnen es el domingo, porque tenemos más tiempo y ahí estamos, ¿no? ¿Para qué te reúnes con uno o dos miércoles y todos nosotros estamos acá el domingo pendiente, ¿no? Ningún día es importante, dice Pablo, pero lo importante es reunirnos, porque dos o tres están reunidos y Jesús está en medio de ellos y no es importante el día, pero sí sabemos, acá vemos el primer día del domingo, Jesús resucitó, hasta dice, y los primeros cristianos se reunieron
el primer día de la semana, el día del Señor, hasta dice, ¿no? Porque allá Jesús resucitó y eso estamos festejando. Hoy olvidé mi espada, pero para la próxima vez con la espada. Hemos escuchado mucho, hemos leído los versículos y es muy importante. Hoy en la mañana tenemos un bonito desayuno donde también hemos hablado y el Señor me ha dado ayer también una palabra, quizás después voy a leer brevemente, donde habla de la resurrección, porque hay cosas que no se pueden decir antes de la resurrección. Jesús dijo a los discípulos, no dices a nadie, no digáis a nadie antes que yo voy a resucitar. Recién cuando estoy resucitado, ahí hablar de esta otra visión, ¿no? ¿Y qué significa para nosotros? Algunos han escuchado ahora la palabra, he visto a algunos durmiendo, es claro, hoy domingo, cuando menos trabajas, más cansado estás. Y eso es duro escuchar, pero es importante que nos esforzamos. ¿Qué significa para nosotros cuando nosotros salimos hoy aquí y decimos Jesús ha resucitado? ¿Qué más pasó? ¿No? Ha resucitado, significa mucho, porque dice que Él se murió, en Filipenses 2 dice, Él se murió a lo sumo. Él vino de arriba, se murió a lo sumo, se murió tanto que se murió en la cruz. Hasta la muerte se murió. Se hizo chiquito para que el Padre después le resucitó y le dio el nombre que es sobre todos los nombres. Y Jesús se sentó en las alturas, dice, al trono del Padre, a la derecha del Padre, ¿no? Pero también en Apocalipsis dice que Él está sentado sobre el trono, ¿no? No vamos a seguir estudiando porque no fue rescatado, pero en el Apocalipsis dice que el Padre está sentado sobre su trono. Es el trono del poder, es el trono de la gracia, de la misericordia, del amor allá. Y el Cordero, que es Jesucristo, también está sentado en el mismo trono. Nosotros decimos, ¿cómo puede ser que están sentados encima? ¿O cómo se dice? Es muy ancho. No, esas son cosas humanas. No sabemos que Dios es Espíritu, tiene un cuerpo de la luz y están sentados todos en el trono. Jesús cuando resucitó dijo, a mí está todo poder en el cielo y en la tierra, todo poder, tiene todo poder este Jesús. Entonces, ¿qué significa para nosotros? Que Jesús ha alcanzado su meta. Nosotros todavía no, ¿verdad? En el Espíritu ya estamos sentados, Efesios 2, en los regiones celestiales, pero el cuerpo miserable de mí, dice Pablo, el cuerpo tiene hambre y sed y sueño y quiere el otro se enoja, ¿no? Dice Pablo, miserable de mí, esta carne no quiere, pero mi espíritu sí ya sirve al Señor. No hemos alcanzado todavía, pero vamos a alcanzar, porque Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Él va a hacerlo, ¿no? Si empezó una buena obra en nosotros, Él también va a terminar, perfeccionar esta obra. Y ya está. Y cuando me gusta esta cruz, me gusta la cruz, no para adorarla, sino para pensar, Cristo murió en la cruz. Y lo más bonito para mí que dijo es, consumado es. ¿Qué está consumado? El plan de Dios para nuestra salvación, vida eterna, con Él en la luz, en full amor extremo, full amor. Porque ese es Padre y Hijo se aman tanto, es increíble, están sentados allá, solo nos esperan para que nos comunión un poquito acá, pero full allá en la eternidad para ellos. Y consumado significa que Jesús ya está en el cúspide. Nosotros, nuestra vida se puede comparar con una, ¿cómo se dice cuando uno sube al monte? ¿Cómo? Montaña rusa. Pero no, en la montaña vas a bajar. La vida sí ha visto como montaña rusa, pero al fin te quedas arriba, ¿no? Cuando se apaga la luz, ¿no? Escalar, sí, escalando, ya no voy a llorar, hay una canción, ¿no? Escalando peldaños, ¿no? Escalando. ¿Cuántos han subido al monte? Y si tienes es un monte alto, el Mount Everest es el más alto, 8,000, algo más, ¿no? Pero si subes allá, no sé, pero necesitas un buen guía, ¿se dicen eso? Guía, el guía que te guía, un buen guía. ¿Y qué hace el guía? Él tiene una soga que amarra así, ¿no? Y te da al otro lado y tú te aseguras, ¿no? Con esta soga. No sé mucho de estas cosas, pero yo sé que había grupos que subieron a montes en Suiza, por ejemplo, de 3 metros, pero son rocas, ¿no? Yo subí hasta 1700, pero una roca de 1700, imagínate, una roca
1700 metros, y hay rocas de 3000 metros, pura roca, y tienes una guía, y estás asegurado a esta guía, y cuando tú resbalas, y quizás te caes, ahí está la guía que te agarra fuerte. A veces se cae uno, el otro, y la guía no puede asegurar 3, entonces se cae. Hay imágenes donde se ve cómo están 4 en una vez están cayendo de la roca. ¿Entienden? ¿No? Esas son las guías humanas, por eso tú te aseguras en un humano, porque tu mano mismo va a resbalar y va a caer. Pero nosotros nos aseguramos a la guía, ¿sí es el guía o a la guía? La guía, más al guía, así, al guía que te puede salvar, es Jesucristo. Él ya alcanzó, ya está arriba. No se olviden hoy, Jesús ya está arriba, ya está en el lugar supremo, que nosotros nos tomamos esta sopa. Y no te preocupes, ¿sabes? Cuando empiezas con Cristo, o palabras empezaron con Cristo, es cuando no sé 3 palabras en español, cuando Einklinken, ¿no? Jesús te da la sopa y dice, vas conmigo, sube, yo ya estoy arriba con su mano, y dice, ya voy, Señor. ¿No? ¿Entiendes? A ver, ¿cómo se hace? Seguro, Señor. Y ahora empiezas a escalar. Y el inicio es fácil, pero después, en 1000 metros de altura, ya te da un poco miedo, ¿verdad? ¿Te recuerdas? Cuando estuvimos allá, son 1700 metros y tú miras abajo, 1700 metros. ¿No? No quieres acercarte. Si estás en el piso, no sé, 10º, ¿no? Ya, yo tengo problemas en esta altura, ¿no? Yo tengo problemas cuando bajo mi escalera en el 4º piso, ¿no? Pero, ¿no? El torrente, ahí estoy, por ejemplo, ¿no? 300 metros, 350, ¿no? Estás en 1700, en 3000 metros. Y eso es verdad. En nuestra vida, con el tiempo, tenemos un poco más miedo porque estamos muy arriba y a veces tropezamos, a veces resbalamos. Ya sientes la soga firme, ¿sí o no? Firme, porque este Jesús que está en el cúspide no te va a dejar. No te va a dejar, no puedes caer más abajo que en sus manos, no te preocupes. Una vez has hecho clic, una vez has hecho clic, ya estás seguro. Y Él dice, si estás en mis manos, nadie te va a arrebatar. ¿Quién nos quiere arrebatar? Hoy en la mañana dijo algo cierto, y estoy pensando mucho en este último tiempo, es verdad. No son tus errores que te dejan caer, no son tus errores que te van a matar, no son tus errores que te dañan, no son tus errores. ¿Sabes quiénes son? Tus enemigos que aprovechan tus errores y tus debilidades para hacerte tropezar. ¿No es así? Todos tenemos debilidades y errores, cometemos muchos errores, pero no caímos cuando estamos firmes en Cristo. Pero si confiamos en otros, o los enemigos sí, van a aprovechar. El diablo siempre aprovecha tus errores y debilidades para hacerte mal. Nunca es Dios que aprovecha esto. Siempre tiene buenos pensamientos de ti. De eso pensamos hoy también. Y algo más. Hoy en la mañana hablé del espejo. ¿Sabes? Buen ejemplo, un espejo. ¿Cuántos no tienen espejo en la casa? A veces pienso que algunos no tienen espejo en la casa porque vienen y tienen aquí en el almuerzo todavía un video, un arroz por acá, ¿no? Entonces creo que a veces no, o crema dental por acá, porque no tiene espejo, ¿no? Y es necesario el espejo, antes que sales de la casa, miras el espejo, esa es la Biblia para nosotros, el espejo, ¿no? Miramos, allá vemos a los mismos, tenemos que corregirnos y hacer algo, ok, y hablé también de los que vienen a la iglesia, en un tiempo también algunos que dicen, la iglesia está muerta, la iglesia está débil, la iglesia está... ¡No! Jesucristo ha resucitado. Y la iglesia es viva, la iglesia vive. ¿Y cuál es la iglesia que está vive? Y si tú crees que hay muchos, se me este chiste, ¿no? Muchos hipócritas, ¿no? Quieren tener más, porque no importa si uno más o menos, ¿no?
Si nosotros decimos, muchos hipócritas, quizás somos nosotros los hipócritas, y cuando nosotros decimos, la iglesia está muerta, quizás nosotros estamos muertos. ¿Entienden? Quizás nosotros estamos muertos. Nosotros no nos movemos. Y conté esta historia hoy en la mañana y para que ustedes conocen cuando dijeron al pastor, la iglesia está muerta. ¿Muerta? La iglesia está muerta, ¿no? Hoy mi cassette español no funciona bien hoy, ¿no? Y dije al pastor, la iglesia está muerta. Todos los días la iglesia está enferma, está muerta, ya se murió la iglesia se murió. El pastor, ya, entonces, último domingo, último culto, vamos a un funeral, vamos a enterrar por fin esta iglesia muerta, ya festa, tanto que dicen que está muerta. Entonces enterramos la iglesia, todos vienen, próximo domingo vamos a enterrar el último goodbye a la iglesia, próximo domingo, y todos vinieron, lleno la iglesia, porque pensaban, ¿cómo va a entrar la iglesia? Wow, ¿no? Y había un ataúd acá delante, tremendo ataúd, ahí está la iglesia muerta. Y ahora vamos a despedirnos, todos nos ponemos de pie, pasamos en fila acá y damos el último adiós a la iglesia, ¿ya? Último adiós, y después salimos por esta puerta. Si ustedes piensan que la iglesia todavía no está muerta, entran otra vez por la puerta principal y siéntanse otra vez acá, ¿no? Y todos hermanos vinieron en fila y todos pasamos por el ataúd y miraron. Y salieron por la puerta, entraban y se sentaban otra vez. Todos, y al fin toda la iglesia estaba presente. ¿Saben por qué? Porque en el ataúd había un espejo. Había un espejo. ¿La iglesia está muerta? ¿Quién es la iglesia? Tú eres la iglesia. Tú estás muerto. Tú estás muerto. Y miraron y se miraron a sí mismos. Bueno, y regresaron rápido con la otra parte. ¿Entienden? Y así es, ¿no? Y si tú dices, lleno de hipócrita, quizás tú eres el primer hipócrita acá. Ayuda a tu hermano, pero antes sácate tu viga. No dice Jesús no dice que no ayudas a tu hermano, no sacas la viga. Algunos tienen una paja en sus ojos. Algunos de ustedes tienen una paja, no molesta un poco, una cosita aquí en el ojo, ¿no? Y viene un hermano y no quiere sacarlo, pero tiene una viga y no se da cuenta. Y Jesús dice, sácale tu viga primero, antes que sacas, ¿no? Ayuda a tu hermano, pero sácale tu viga primero, porque no puedes ayudar a tu hermano mientras tú tienes una tremenda viga en los ojos. ¿Amén? Ok. Miramos en el espejo, dice la Biblia, es mirar a la palabra de Dios, es mirar a Jesucristo, y así seremos transformados en su imagen, ¿verdad? Miramos el espejo hoy, el día de resurrección. ¿Qué podemos decir? Miramos en el espejo. ¿Cuál es el espejo en la casa? A ver, mano, 3, 4, 5, casi todos, ¿no? A veces hace así. Polvo, no, el polvo está en el espejo, no tienes que limpiar el espejo. Miramos el espejo con los ojos naturales que vemos. Con nuestros ojos miramos y vemos quizás un hombre o una mujer fracasado. Vemos y decimos, miserable de ti. Vemos un pecador. Miramos hoy en el espejo con estos ojos, miramos a una persona pecadora, ¿verdad? Un pecador, uno que ha fracasado, uno quizás que miente, uno que no ha logrado, uno que no ha hecho lo que debe hacer. ¿Sabes? No siempre cuidado, ¿no? Siempre hablamos de no haces esto y no haces el otro. Pecado y pecado. No me miras así, pecado. ¿Y tú qué piensas? Y no es tanto eso. Mira, no es tanto que hacemos. ¿Sabes qué es el problema más grande? Lo que no has hecho. Lo que no has hecho. David era un hombre según el corazón de Dios. ¿Por qué? Por sus muchos pecados. Muchos pecados de David. Muchos errores. Muchos fracasos. ¿Por eso era un hombre según el corazón de Dios? No. Porque él era un hombre según el corazón de Dios. Porque dice, hizo todo lo que Dios le mandó. ¿Entienden? Y no puedes compararte con David porque quizás no has hecho nada que Dios te mandó. Solamente no lo has hecho que quizás es pecado. ¿Me entienden?
Como esta persona que va al cielo y dice, mira, mis manos están limpios, no he hecho nada. Pero está el vacío también, está el vacío. Y no todos los que dicen no he hecho nada van al cielo, sino los que han hecho lo que Dios les mandó. ¿Entienden? No pienses tanto, no puedo caminar, hoy muchos huevos acá, oh, no puedo caminar, puedo cometer un error. Donde se trabaja se cometen errores. En esta tierra cometemos errores. Donde a ver, carpintero, ¿dónde está? ¿Quién es carpintero? Wilfredo. ¿Dónde está Wilfredo? Ahí está. ¿Cómo se llama en alemán? Hay un dicho, los que trabajan con otro, escopiar, no. Hobel. Hobel. Cepillar, ¿no? Esa cosita, ¿no? Si trabajas, ¿qué cae? Hacia mí, se cae. No puedes evitar, no puedes decir, trabaja pero no ensucias nada. Cuando trabajas, se cae hacia arriba, se caen pedazos, ¿no? Se ensucia, hay polvo. Así es. Solamente cuando no trabajas, no ensucias nada. ¿Entiendes? Y los que dicen, no, yo no he hecho nada. Y ese es justo tu error, que no has hecho nada. Ok, miramos en el espejo y que vemos un hombre miserable, una mujer miserable, con los ojos naturales. Pero ahora miramos con los ojos interiores, con los ojos de la fe. ¿Qué miramos? Un hijo pródigo, una hija pródiga, ¿sí? Una hija pródiga, con un vestido blanco, con un anillo de amor, que se recuerda que recién mi padre me ha besado, me ha abrazado y ahora voy a la fiesta. Amén. ¿Me entienden un poquito? Miramos con los ojos naturales que vemos un pecador y eso siempre nos van a enseñar. Pero Pablo está orando y dice, estoy orando por ustedes para que el Padre abra sus ojos interiores, que se abren estos ojos para que ustedes vean lo que son y lo que tienen en Cristo Jesús. Cristo ha resucitado, nosotros hemos resucitado con Él. Miran con los ojos de la fe. Amén. Cristo es un tema muy importante para poder reflexionar cada uno de nosotros y a la vez recordar. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo constituye el tema principal del Evangelio. El Evangelio, que es de Dios, que es en Cristo Jesús, es que nuestro Señor Jesucristo vino por amor a nosotros, fue crucificado, muerto, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y esto para nosotros cobra significado porque aquí está anclada nuestra fe. Jesucristo ha resucitado y esta es la confianza que tenemos también nosotros. Si Cristo ha resucitado, entonces el mismo poder, dice las Escrituras, el mismo poder que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros. Es por eso que ponemos nuestra confianza en Cristo, quien dice, yo soy la resurrección y la vida. Nosotros hemos puesto esa confianza en Cristo Jesús, en aquel que se declara, yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta es la promesa que tenemos en Cristo Jesús. No andamos a la deriva, sin norte, andamos con seguridad. Jesucristo es la resurrección. Y si nosotros hemos creído en Él, resucitaremos también con Él. Porque escrito está acerca de este gran acontecimiento, de que el Señor Jesús dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con sonido de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayan quedado vivos, o hayamos quedado vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, con un cuerpo incorruptible. Hay una esperanza en ese que es la resurrección, en Jesucristo. En aquellos tiempos, cuando Pablo predicaba acerca de este tema, también había muchos hombres
de los muertos. Y muchos se burlaban. Y muchos empezaban a cuestionar la resurrección. Y empezaban a infiltrar con sus argumentos y sus pensamientos y sus razonamientos a creyentes que habían reconocido que Jesucristo había resucitado. Y entonces, cuando el corazón estaba vacío de las cosas del Señor, sus mentes se vieron inquietos, diciendo, entonces, pues algunos decían que no había resurrección de los muertos. Otros decían que sí había. Y entonces había una duda entre muchos, diciendo y preguntándose, ¿hay resurrección de muertos o no hay resurrección de los muertos? Y entonces esto era una duda inclusive en los propios creyentes de aquellos entonces. Entonces Pablo se para firme y empieza a hacerles reflexionar sobre lo que ellos han creído. Y eso está en Corintios, capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces les estaba amonestando, les estaba exhortando. No había una comprensión acerca del Evangelio de Jesucristo. Muchos dubitaban entre sus pensamientos. Y les estaba recordando, les he predicado el Evangelio del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras, descendió del cielo, vino a salvarnos. Fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó, y ustedes han creído. ¿Cómo es que se dejan arrastrar por estos pensamientos que están sembrando ciertos hombres? Les está diciendo, y ustedes están dudando acerca de la resurrección. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que después de haber creído en Cristo Jesús, que dice, yo soy la resurrección y la vida, cómo es posible que ahora estén dudando ustedes también? Les estaba exhortando y les estaba diciendo, ¿saben? Si ustedes no permanecen en esto lo que han creído, en el Evangelio, si ustedes no permanecen en convicción de que Jesucristo vino para redimirnos, para salvarnos, para tener victoria sobre la muerte, si ustedes no permanecen en eso, en vano han creído. En vano han creído, les dice. Si ustedes se dejan arrastrar por estos pensamientos y estos hombres que con ciertos argumentos de persuasión o convencimientos les dicen de que no hay resurrección de muertos. Por cierto que en estos tiempos también hay muchos entre el mundo que dicen, bueno, es cuestión de simplemente ideas y teorías. Ignoran acerca de la resurrección de los muertos. Pero nosotros estamos convencidos que Jesucristo es la resurrección. Y nuestra fe está anclada y posicionada allí. Y dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado, les recuerda, les dice, había esta confusión entre ellos, y empieza de nuevo, y nosotros vamos a empezar también quizás en este momento a recordar el Evangelio. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Pensemos en un instante sobre estas expresiones. Cristo murió por nuestros pecados, por nuestros pecados. Quizás no tiene un significado tan profundo cuando generalizamos las cosas, pero cuando decimos nuestros, estamos constituidos de manera personal e individual, usted y yo. Y cuando decimos Cristo Jesús murió por mi pecado, Cristo Jesús murió por su pecado. Si usted dice Cristo Jesús murió por mi pecado, entonces esto va a interiorizarse sobre la razón
de lo que constituyó la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que mi pecado, su pecado lo llevó en agonía hasta la cruz del Calvario. Si Jesús estaba crucificado allá, agonizando, conforme estaba escrito en las Escrituras y que decía, Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados y por su llaga fuimos curados. Mi pecado estaba cargando Jesús allá en aquella cruz y su pecado también. Conforme a las Escrituras dice que Jesús murió por nuestros pecados y les estaba recordando estas grandes palabras y grandes porciones para hoy, para nosotros. Porque este es el amor de Dios para nosotros, en que siendo aún pecadores, no hay nadie que pueda decir soy justo. Las Escrituras declaran que todos pecamos. Por un hombre entró el pecado y así el pecado pasó mucho. Todos pecamos. Y nuestros pecados fueron llevados en aquel que era el Cordero y que es el Cordero que fue señalado por Juan el Bautista. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos, reconozcamos que nuestros pecados, por nuestros pecados Jesús fue crucificado conforme a las Escrituras y dice murió por nuestros pecados. Entonces Jesús era justo y es justo, pero por nosotros, al cargar nuestros pecados, Él se hizo pecado por nosotros. Pero por su justicia, por cuanto Él era justo, y todo aquel que pone su confianza en Jesús en arrepentimiento va a Él, por cuanto Él es justo, su justicia nos alcanza a nosotros y nosotros somos justificados. Gracias al Señor Jesucristo. El castigo duro lo llevó Él, no nosotros. Pero nosotros recibimos el premio gracias a Jesús que murió por nuestros pecados. Luego dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fue sepultado, claro que sí, nosotros lo reconocemos y lo sabemos, fue sepultado, pero la tumba no le detuvo. Porque Él es todopoderoso. Porque el poder de Dios estaba sobre Jesús, porque Él es el victorioso para con nosotros y la muerte no pudo contenerlo, por cuanto Él resucitó. Y todo aquel que pone su confianza en Cristo Jesús, resucitará también. No importa las circunstancias que le lleve al borde de la muerte, en cualquier circunstancia usted muere. Pero todos tenemos la misma certeza y la misma convicción de que aquel que dijo, yo soy la resurrección, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, entonces viviremos también juntamente con Él. Las Escrituras nos animan a nosotros y nos dicen, si morimos con Él, reinaremos con Él. Hay esperanza. Y les estaba recordando estas mismas palabras, aquellos que dudaban en aquel entonces. Pablo les exhortaba, les decía, no pierdan esta esencia del Evangelio, no se dejen distraer por ciertos argumentos que al parecer parecen convincentes. No, escudriñen las Escrituras. Y entonces escudriñamos las Escrituras y luego dice que fue resucitado conforme a las Escrituras. La muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no sucedió inesperadamente porque los hombres estuvieron amargados, enojados y buscaban la ocasión, y justo era ese momento de ocasión para terminar con la vida de Jesús. No sucedió inesperadamente. El Cordero de Dios, y esto reflexionemos hoy, el Cordero de Dios ya estaba inmolado por nosotros, ya estaba señalado el Cordero de Dios para que tomara nuestras cargas desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Ya Jesucristo había sido escogido para que muriese por nuestros pecados. Y es por eso que las Escrituras
dicen y nos lo recuerdan hoy con amor eterno. Te he amado. Con amor eterno te he amado porque desde antes que tú existieras, yo existiera, ya había el Cordero inmolado, Cristo Jesús, por nosotros. Por eso te prolongué mi misericordia. Por eso el tiempo del Señor es hoy. Por eso todo aquel que viene en arrepentimiento, hacia reconociendo, no siendo orgulloso, reconociendo nuestros pecados y diciéndole, Señor Jesús, tú pagaste el precio por mis pecados. Mis pecados te llevaron allá, a aquella cruz. Señor, perdóname, perdóname y sálvame, Señor. Y Él dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Y nosotros hemos creído en Él. Por eso mantengamos esta confianza que tenemos en Cristo Jesús, de que resucitaremos con Él hasta el final de nuestras vidas. Ahora, las Escrituras dicen, los profetas dijeron, anunciaron acerca de estos grandes acontecimientos. Salmos, Isaías, Daniel, Oseas, Zacarías. Génesis 3:15, la gran promesa de salvación. No solo esto, sino más bien también Pedro, lleno del Espíritu Santo, después que vino la unción en el día de Pentecostés. Tenemos ahí la viñeta que dice en Hechos: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, matasteis y crucificasteis, pero Dios lo levantó de los muertos. ¿Qué dice? Por el anticipado conocimiento de Dios, Dios conocía estas grandes cosas, que serían para nosotros el amor, el misterio, el amor revelado para estos tiempos. Primera de Pedro, en adelante, en los primeros versículos del capítulo 1, dice que fuiste rescatados no con cosas materiales, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, destinado desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo resucitó, como dijo nuestra hermana antes. Nosotros somos la prueba de esa existencia que Jesucristo resucitó. La tumba está vacía. No solo eso, dice el versículo 5. Jesús resucitó y apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo, cuando respiraba amenazas, se dirigía a Damasco. Tuvo el encuentro con el Señor Jesús. Saulo, Saulo, ¿quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Allí fue el encuentro que tuvo Pablo. Jesús en Hechos 1, 4, 3, allí dice, Jesús después de haber resucitado se presentó por 40 días consecutivamente con pruebas indubitables, no había duda, y se les aparecía y les enseñaba acerca del reino de los cielos, convencidos, Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un acontecimiento seguro y no hay duda, no hay duda para poder ignorarlo. En el versículo 14 dice, Pablo les exhorta nuevamente, porque había duda entre aquellos que decían, en aquel entonces había un grupo que decía, no había resurrección de los muertos. Y entonces Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, por gusto estamos sentados aquí, está diciendo Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra confianza, nuestro deseo, nuestro anhelo de estar escudriñando, amaneciéndonos, quizás orando, vanas serían todas esas cosas. Dice, seríamos hallados falsos testigos. Si Cristo no resucitó, los muertos tampoco resucitan. Si Cristo no resucitó, ustedes todavía están en sus pecados. Si Cristo no resucitó, entonces los que creyeron en Él y murieron fueron engañados. Si Cristo
a ellos, para que reflexionen sobre aquello que estaban siendo quizás movidos en aquello que ellos habían creído anteriormente, que Jesucristo sí resucitó, pero les está poniendo el otro marco de lo que ellos dudaban. Si Cristo no resucitó, entonces en vano estaban muriendo y entregando sus vidas muchos. Si Cristo no resucitó, pero usted y yo sabemos con certeza que para mí, para usted, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nosotros el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Usted puede dormirse confiadamente, acostarse y dormirse confiadamente hoy. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también usted puede quizás morir, desfallecer, pero sabe que el Señor Jesucristo nos ha dejado la palabra de la promesa, la palabra más segura, que dice, Jesús dijo, voy pues a preparar lugar, voy pues a preparar morada, para que donde yo estoy, también ustedes estén. Entonces nosotros podemos decir, nuestra fe descansa en un fundamento sólido, en un fundamento seguro. Esta fe que tenemos en Cristo Jesús, amados hermanos, puede ser quizás despreciado y burlado, pero saben, hermanos, esta fe que tenemos en Cristo Jesús es la más preciosa porque nos guarda. Esta fe que tenemos en Cristo Jesús, que Jesús resucitó, es la fe que vence al mundo, es la fe victoriosa. Sigamos perseverando en este pensamiento, sigamos perseverando en estas palabras de la promesa, que en Cristo Jesús hay seguridad, que hay vida eterna. Realmente vivimos en un mundo totalmente corrompido, un mundo que está corrompido por el príncipe del engaño y la mentira, un mundo donde por tantas mentiras, entre comillas, hay mucha gente que no sabe en quién creer. Han aparecido muchos diciendo tener la verdad, y muy pronto su falsedad fue descubierta. Muchos en diferentes lugares dicen, soy el Cristo. Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú, a muchos han engañado, pero nosotros no podemos dudar del mensaje, de la esencia, del sentido de la resurrección de los muertos. No podemos dudar porque las Escrituras, y no solamente las Escrituras no las revelan, sino han sido reveladas en nuestras propias vidas. Jesucristo ha resucitado. Y entonces nosotros con esta convicción sigamos predicando que en Jesucristo hay esperanza, que en Jesucristo hay vida, que en Jesucristo hay paz, que en Jesucristo hay perdón de pecados, que todo aquel que viene a Él y cree en Él no será avergonzado, que todo aquel que viene a Él, Dios le declara justo y libre de toda culpa. Hay paz para con Dios. Dios nos reconcilia y nos hace sus hijos. Todo esto es posible porque Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado, y veamos lo que dice el verso 20. Le sigue amonestando y le sigue recordando a aquellos que dudaban. Les dice, mas ahora, verso 20, mas ahora, 1 Corintios 15, 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesucristo ha resucitado, Él es la prueba, Él es la garantía de la cual también usted y yo, si creemos en Él, resucitaremos para vida eterna. Él ha resucitado, y cuando fue alzado, entre los hermanos que estuvieron contemplando aquella escena, dos varones, dos ángeles se posicionaron delante, en la mira de sus ojos, y le dijeron, varones galileos, ¿por qué miráis a este que se está yendo así? Están preocupados de este Jesús que ha sido tomado de vosotros. Así como le habréis visto ir o ascender, así vendrá en las nubes. Esta es nuestra esperanza. Jesucristo resucitado dice, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por cuanto por Adán entró la muerte, y así la muerte pasó a muchos, por cuanto dice, somos
pecadores destituidos de la gloria de Dios, mas en Cristo Jesús somos reconciliados y declarados justos y santos. Dice, por un hombre también la resurrección, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. También en Cristo todos serán vivificados. Aquí hay una promesa y aquí hay algo para creer, algo para poner nuestra confianza. Dice, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, ¿quiénes están en Cristo? Usted está en Cristo, no está en Cristo, porque los que están en Cristo, dicen las Escrituras, todos vivirán eternamente. Por eso debemos darle gracias a Dios, gloria a Dios, porque nuestras vidas están aseguradas en Dios. Y Él nos llama, no nos presiona, Él nos llama, nos invita, para que hoy también nosotros tengamos esa confianza. Hoy es el día de salvación. Si usted no está en Cristo, significa estar en Cristo, reconocerle que Él tomó el lugar nuestro, que Él murió por nuestros pecados, que nuestra situación así conforme puede estar, no puede cruzar, no puede tener comunión con Dios, siempre y cuando que yo tenga dentro de mi vida a Jesucristo. Eso significa estar en Cristo. Y si es que yo estoy en Cristo, también viviré con Él. Si Cristo resucitó, yo también resucitaré. Tengamos plena certeza, plena convicción en esta gran promesa de salvación. Vamos a agradecer a Dios. Bendito Dios, gracias por esta porción de tu palabra, porque por medio de ella tú nos das la confianza. Por medio de ella tú nos dices, has confiado en mí, y tú no has confiado en vano, porque el confiar en ti, el buscarte a ti, el haber entregado nuestras vidas a ti, Señor, significa que tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios fiel que no mientes, y que tú dices, a todo aquel que viene a mí, tiene vida eterna. Y nosotros, si morimos hoy, viviremos contigo, porque tu palabra dice que nosotros vamos a resucitar para vida eterna. Ayúdanos a permanecer en esta convicción. Te honramos y te glorificamos por todo este amor eterno. En el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En la cruz del Calvario, en esa cruz que fue la maldición. La cruz representa un símbolo de maldición en ese tiempo. Maldito todo aquel que es colgado en el madero. Y Jesucristo se hizo maldición por ti y por mí. La victoria de Jesucristo fue al 100% porque Él dijo, consumado es. En la cruz del Calvario, Cristo, su victoria, Él venció el pecado, Él venció la muerte y Él venció al diablo y a Satanás. 3 enemigos destruyó Él en esa cruz del Calvario. Y quiero invitarles a leer lo que dice antes de que Jesucristo empezara su ministerio. Vemos que fue tentado por el diablo en el desierto. Y quiero mencionar las palabras que dijo el diablo. Le dijo a Jesucristo, al Hijo de Dios, le dijo en Lucas 4:6, todo está mostrándole los reinos de la tierra, la gloria de la tierra, le dijo, toda esta potestad y toda esta gloria de este mundo, de estos reinos, te la puedo dar porque a mí me ha sido entregada y a quien yo quiero se la doy. Satanás estaba recontra convencido de que él tenía todo poder y toda la autoridad sobre los reinos de esta tierra, porque se lo arrebató a Adán y ahora era suyo. Tenía poder sobre el pecado, tenía el poder de la muerte. Vamos a descubrir en Hebreos 2, 14 y 15, lo que nos dice la palabra de Dios, que tenía el poder de la muerte. El diablo tenía el poder de la muerte, hermanos, y yo quiero un poquito acentuar esto, recordando lo que nos dijo hace tiempo el pastor, de que el diablo va a usar y usa siempre una arma, que es el temor a la muerte.
de Jesús. ¿Quién no tiene miedo a la muerte? Todos. Vamos a leer todos. Vamos a leer lo que dice en Hebreos 2, versículo 14 y 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo. Jesús participó de la carne y de la sangre, vino a esta tierra, se hizo hombre, se humanó para participar según nuestra carne. Jesucristo tuvo hambre, Jesucristo tuvo sed, Jesucristo tuvo frío, Jesucristo le dolió en su corazón cuando lo traicionaron, Jesucristo tuvo miedo de ir a esa cruz, Jesucristo sufrió y padeció. Y la Biblia nos escribe esto para motivarnos que Jesús, como padeció en su propia carne, en su propio cuerpo, nos comprende a nosotros. Cuando estamos sufriendo, padeciendo, y Él nos comprende. Tenemos un amigo que nos comprende porque ya pasó por todo Él. Jesús también participó de lo mismo. Él participó de lo mismo con el fin de destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo tenía el poder de la muerte. Y para vencer la muerte, Jesucristo tuvo que destruir el pecado en su propio cuerpo humano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo para destruir el pecado en nuestro cuerpo humano? Obedecer a Dios. Podemos destruir el pecado. El que anda en el Espíritu va a destruir la influencia del pecado. El pecado está en nosotros, ¿verdad? Sed, envidia, engaño, avaricia. Ahí está. ¿Cómo voy a vencerlo eso? ¿Cómo lo voy a destruir eso para que muera? Obedeciéndole a Dios, porque Jesucristo destruyó el pecado en su propio cuerpo, no haciendo la voluntad del diablo, sino obedeciéndole a Dios. ¿Ustedes creen que de joven Jesús no habrá sentido la tentación de desobedecer a María? Claro que sí. Pero Él destruyó el pecado en su cuerpo para vencer al diablo. Dice, destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es al diablo. Y nos libró a todos los que por el temor a la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. El diablo va a usar el miedo a la muerte para ponernos bajo servidumbre. Por eso el pueblo de Dios tiene que despertar. Tiene que despertar y creer en el poder de la resurrección, porque Jesucristo venció la muerte y esa es una herencia que a ti y a mí nos pertenece. Cada vez que vengan pensamientos de muerte, pensamientos de desesperación, recuérdate que Jesucristo ha destruido ese temor a la muerte, ese temor por la muerte en su propio cuerpo, para que tú y yo seamos libres, porque a libertad nos ha llamado el Señor a servirle. Amén. A libertad. Esa es una de las riquezas que encontramos en ese sacrificio de la cruz del Calvario. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo venció el pecado en su propia carne. Y si Jesucristo venció el pecado en su propia carne, pues armémonos de valor, sí podemos nosotros también decir no al pecado, no a la flojera, no al orgullo, no a la envidia, no a tantas cosas que vienen siempre a nuestra mente, y a veces el diablo nos hace creer que nunca vamos a cambiar, nunca vas a cambiar. Corriendo a la iglesia y siempre es la misma mentira de Satanás, porque Cristo ha vencido el pecado. Por lo tanto, el Señor nos anima y nos dice que no le debemos nada al pecado, porque ya hemos sido muertos y crucificados juntamente con Él en la cruz del Calvario. Él venció el pecado, amén, lo venció. Y nosotros somos sus herederos y hay esperanza para nosotros. Así es que no te desanimes, sigue perseverando, sigue haciendo frente. Señor, decirle a Dios, Señor, tengo este problema en mi vida, este problema me hace pecar y yo no quiero.
del pecado en un creyente es terrible. La paga del pecado en un creyente es la presencia de Dios. Vas a perder la presencia de Dios. Y eso es bien triste. Te vas a volver religioso, te vas a volver que se va a pagar. Y eso no queremos, ¿verdad? No queremos. Nosotros queremos la presencia de Dios. Y cada vez que te enfrentes, que quieras caer la tentación, acuérdate, el pecado tiene un precio para ti y para mi hermano, que es la presencia de Dios. Va a menguar y el pecado va a crecer en ti. Pero aleluya, gloria a Dios, el Señor lo venció en la cruz del Calvario y nos da esperanza, porque no estamos solos. Yo reconozco el pecado de orgullo. Señor, soy orgullosa, pero Señor, aquí está, te lo ofrendo para que muera en mí, para que tú lo mates, para que tú no mueras, porque yo quiero resucitar. Quiero que ese pecado de orgullo muera para que resucite humildad en mí, con tu ayuda. Y si tú tienes pecado de tacañería, Señor, enséñame a morir esa tacañería, enséñame a dar, para que resucite un corazón dador. Ese espíritu de tristeza lo voy a enterrar, para que resucite un espíritu de alegría y gozo. Y así venimos a la presencia de Dios, y es Él el que va a transformar nuestros corazones. Hay una herencia de resurrección en nuestras vidas. Amén. Destruyó la muerte, destruyó el pecado, y en Colosenses 2, 3 y 15, ya para terminar, les quiero el último gol. El último golazo que metió el Señor Jesucristo. Nos venció la muerte, venció el pecado, y ahora va a demostrar la derrota de Satanás. Colosenses 2, 3 y 15. Nos hace recordar. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio juntamente vida con Jesús, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cada vez que el cristiano peca, viene rápido, vamos a explicar así, viene rápido don Satán y te trae la factura. Te trae la factura con IGB. Trae la factura con IGB. Y así vamos acumulando pecados. Vamos acumulando. ¿Por qué? Porque el ser humano le cede poder y autoridad al diablo. El diablo no tiene poder. Tiene poder, pero no tiene autoridad. Tiene poder para engañar, porque él trabaja con la mentira, pero no tiene autoridad de Dios, porque Cristo se la arrebató con su muerte y con su resurrección. Ahora Él viene y te viene con toda el acta de lo que tú has cometido. Y nosotros, humanamente, si nos presentaríamos al tribunal de Dios, todos los jueces celestiales nos dirían culpable, culpable, culpable. Y lo que hizo Jesucristo es anular esa lista de condenación, de pecado, que era justa, porque era la justa paga de su pecado, anular, para que nosotros fuéramos libres. Él se puso en nuestro lugar. Dijo, sí, es cierto, Teresa Velarde de los Palotes se merece el castigo porque hizo esto y el otro. Pero ella se arrepintió, creyó en mí, y yo por Siempre
Y el que